Había una fotografía que Isabel no podía mirar sin sentir que se ahogaba. En ella aparecían dos niñas tomadas de la mano, sonriendo bajo el sol de un verano que parecía eterno. Eran ella y su hermana Marina, inseparables, cuando el mundo aún era simple y el amor entre hermanas parecía inquebrantable. Eso fue hace 25 años. Ahora Isabel tenía 48 años y Marina era una extraña que vivía en la misma ciudad, pero en un universo paralelo. No se hablaban, no se buscaban. Y todo por algo que Isabel había hecho una noche de invierno, impulsada por los celos, la envidia y una rabia que no supo controlar. Aquella noche, Isabel destruyó el futuro de su hermana con 6 palabras dichas en el momento equivocado a la persona equivocada. 6 palabras que eran mentira, pero que la gente creyó porque Isabel era la hermana mayor, la responsable, la confiable. Y Marina, la rebelde, la diferente, la que siempre iba contra la corriente, fue la que pagó el precio. Marina está embarazada de un hombre casado, había dicho Isabel en la cena familiar, frente a sus padres, sus tíos, toda la familia reunida. Lo dijo con voz firme, mirando a Marina directo a los ojos, sabiendo que era mentira pero sin importarle, porque en ese momento todo lo que Isabel sentía era resentimiento. Marina acababa de conseguir el trabajo que Isabel había querido, Marina era la favorita de su padre, Marina tenía la vida que Isabel envidiaba. El escándalo fue inmediato. Su padre, un hombre de principios rígidos y orgullo inflexible, expulsó a Marina de la casa esa misma noche. «No eres más mi hija», le gritó mientras ella lloraba, jurando que era mentira, que Isabel estaba mintiendo. Pero nadie le creyó, y Marina se fue con una maleta improvisada y un corazón destrozado. Isabel sintió un triunfo amargo esa noche. Finalmente había ganado. Finalmente era ella la que brillaba mientras Marina se hundía, pero ese triunfo duró lo que tarda un suspiro en convertirse en arrepentimiento, porque al día siguiente, cuando la rabia se disipó, Isabel se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Había destruido a su hermana por pura maldad, y no había forma de deshacerlo. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Marina desapareció por completo. Cambió su número de teléfono, se mudó a otra parte de la ciudad, cortó todo contacto con la familia. Isabel intentó buscarla al principio, impulsada por la culpa que crecía como un tumor en su pecho. Pero Marina había borrado hasta su rastro. Isabel pensó en confesar. Cada día se prometía a sí misma que diría la verdad, que admitiría su mentira, pero el miedo la paralizaba. ¿Qué pasaría si confesaba? Su familia la odiaría. Su padre, que ahora finalmente le prestaba atención a ella, volvería a darle la espalda. Y Marina probablemente nunca la perdonaría de todas formas. Así que Isabel guardó silencio. Dejó que la mentira se asentara como verdad, que la historia se convirtiera en leyenda familiar. Marina, la hermana problemática que se embarazó de un hombre casado y deshonró a la familia. Nadie volvió a mencionar su nombre, como si nunca hubiera existido. Pero el silencio tiene un precio. Isabel comenzó a pagar ese precio en cuotas diarias de insomnio, ansiedad y una culpa que la carcomía por dentro. Cada logro en su vida venía acompañado de un sabor amargo. Se casó, tuvo hijos, construyó una carrera exitosa, pero nada llenaba el vacío que había dejado su traición. Sus padres fallecieron sin volver a ver a Marina. Su padre murió creyendo que su hija menor era una vergüenza. Su madre murió llamando el nombre de Marina en su lecho de muerte, arrepentida pero demasiado tarde. Isabel estuvo presente en ambos funerales, cargando con la culpa de saber que ella era la responsable de ese dolor. La vida siguió, como siempre lo hace, indiferente al sufrimiento humano. Isabel crió a sus 2 hijos, Daniel y Lucía, con un amor casi desesperado, como si pudiera compensar su pecado siendo una madre perfecta. Les hablaba de valores, de honestidad, de la importancia de la familia, y cada palabra era como un cuchillo en su propia garganta, porque sabía que era una hipócrita. Un día, Daniel llegó de la escuela con una tarea: hacer un árbol genealógico. «Mamá, ¿tengo tíos?», preguntó con inocencia. Isabel sintió que se le helaba la sangre.
No, mintió. Otra mentira sobre la mentira original. Soy hija única. Daniel la miró confundido. ¿Y por qué la abuela antes de morir decía el nombre de Marina? Esa noche, Isabel lloró hasta quedarse dormida. Sus hijos tenían una tía que no conocían. Marina tenía sobrinos que nunca había visto. Y todo por su culpa, por su maldita envidia de hace tantos años. Intentó buscar a Marina de nuevo. Contrató a un investigador privado que la encontró trabajando en una librería al otro lado de la ciudad. Vivía sola, nunca se había casado, no tenía hijos. Isabel fue hasta la librería, se quedó afuera durante horas, mirando a través del vidrio cómo su hermana atendía clientes, organizaba libros, vivía una vida que parecía tranquila pero solitaria. Entró una vez. Marina no la reconoció al principio. Habían pasado 25 años y ambas habían cambiado. Pero cuando sus ojos se encontraron, Isabel vio cómo el rostro de Marina se endurecía, como toda calidez se evaporaba. «Fuera», dijo simplemente. «No eres bienvenida aquí». Isabel intentó hablar. «Marina, yo...» Pero su hermana la interrumpió. «No tienes nada que decirme. Destruiste mi vida con tus mentiras. Papá murió odiándome. Mamá murió sin poder abrazarme. Perdí 25 años con mi familia por tu culpa. Así que, por favor, vete y no vuelvas». Isabel se fue destrozada. Había esperado encontrar una puerta abierta al perdón, pero lo único que encontró fue el muro de hielo que ella misma había construido décadas atrás. Los años siguieron pasando. Isabel se volvió más introvertida, más callada. Su esposo notaba cómo ella se perdía en pensamientos oscuros, cómo miraba por la ventana durante horas sin decir nada. «¿Qué te pasa?», le preguntaba. «Nada», mentía ella, siempre mintiendo. Sus hijos crecieron. Daniel se convirtió en abogado, Lucía en psicóloga. Ambos eran buenos, honestos, todo lo que Isabel no había sido, y eso la hacía sentir aún peor. No se merecía tener hijos tan buenos cuando ella había sido tan mala. Una noche, Lucía la confrontó. «Mamá, sé que hay algo que nos has ocultado toda la vida. Algo sobre la familia. Encontré esta foto en el ático». Era la fotografía de Isabel y Marina de niñas. «¿Quién es esta niña contigo?». Isabel se derrumbó. Después de 25 años de guardar el secreto, finalmente lo soltó. Les contó todo a sus hijos: la mentira, la traición, el exilio de Marina, la muerte de sus padres sin reconciliación. Les contó cómo había destruido a su hermana por envidia y cómo había vivido con esa culpa cada día desde entonces. Daniel y Lucía la miraron con una mezcla de shock y decepción. «Mamá», dijo Lucía con lágrimas en los ojos, «¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste vivir con eso durante tantos años sin hacer nada para arreglarlo?». Isabel no tenía respuesta. Solo tenía lágrimas y un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. Fue Daniel quien tomó la iniciativa. Sin decirle a Isabel, buscó a Marina, fue a la librería, se presentó. «Soy tu sobrino», le dijo, «y necesito que escuches algo». Marina quiso rechazarlo, pero algo en los ojos de ese joven le recordó a su hermana de cuando eran niñas, antes de que todo se quebrara. Accedió a escuchar. Daniel le contó todo. Le contó cómo Isabel había vivido en el infierno de su propia culpa durante 25 años. Le contó sobre el insomnio, la depresión, cómo su madre lloraba en secreto cada noche. «No te pido que la perdones», dijo Daniel. «Solo te pido que consideres que ella también ha sufrido. Tal vez no tanto como tú, pero ha sufrido». Marina lo escuchó en silencio. Cuando Daniel terminó, ella simplemente dijo: «Necesito tiempo para pensar». Pasaron semanas. Isabel no sabía que sus hijos habían contactado a Marina. Seguía viviendo en su prisión de culpa, cada día más apagada, más consumida por el peso de su error, hasta que un día sonó el timbre. Isabel abrió la puerta y ahí estaba Marina, 25 años mayor, con canas en el cabello y arrugas alrededor de los ojos, pero inconfundiblemente su hermana. Se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Isabel quiso hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. Marina habló primero.
Tus hijos vinieron a buscarme, me contaron todo, sobre cómo has vivido estos años. Isabel comenzó a llorar. Marina, lo siento tanto. Fui horrible, fui cruel, fui... Marina levantó una mano para detenerla. Lo sé. Y durante 25 años te odié. Te odié con cada fibra de mi ser. Me quitaste a mi familia, mi vida, todo. El corazón de Isabel se hundió aún más, pero Marina continuó. Pero el odio es pesado y estoy cansada de cargarlo. Estoy cansada de que esa noche defina el resto de mi vida. Vine aquí no porque te haya perdonado. Vine porque necesito empezar a intentarlo. Por mí, no por ti. Isabel cayó de rodillas. No merezco tu perdón. Sé que no lo merezco. Pero por favor, déjame intentar compensarte aunque sea un poco. Por favor. Marina la miró desde arriba y en sus ojos había algo que Isabel no esperaba. No era perdón, no era amor, pero tampoco era odio. Era cansancio. Levántate, dijo finalmente. No voy a prometerte que todo volverá a ser como antes. Probablemente nunca lo sea. Pero tal vez podamos encontrar una forma de coexistir. Tal vez. El perdón no llegó de inmediato. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de retrocesos y momentos difíciles. Marina aceptó conocer a Daniel y Lucía, sus sobrinos. Al principio las visitas eran tensas, llenas de silencios incómodos y conversaciones superficiales. Isabel no esperaba que Marina la perdonara completamente y tal vez nunca lo haría. Pero comenzaron a reconstruir algo. No la hermandad que habían tenido de niñas. Eso estaba perdido para siempre. Pero algo nuevo, más frágil, más honesto. Isabel finalmente fue honesta con Marina sobre todo. Los celos que había sentido, la envidia, la inseguridad que la había llevado a hacer algo tan horrible. Siempre fuiste la favorita de papá, admitió, y yo nunca pude soportarlo. Pero eso no justifica nada. Nada justifica lo que hice. Marina escuchó sin interrumpir. Cuando Isabel terminó, dijo algo que la sorprendió. Yo también te envidiaba. Envidiaba cómo mamá te buscaba para todo, cómo confiaba en ti. Yo era la rebelde, la problemática, tú eras la perfecta. Y yo odiaba eso. Fue una revelación para ambas. Durante todos esos años, ambas habían estado atrapadas en sus propias percepciones erróneas, viendo en la otra una vida perfecta que no existía. Los meses pasaron. Marina empezó a ir a cenas familiares. Al principio se sentaba lejos de Isabel, apenas hablaban directamente, pero poco a poco el hielo se derretía. No rápido, pero sí constante. Un día, Marina llevó a Isabel a un lugar que ella no conocía, el cementerio donde estaban enterrados sus padres. Isabel no había vuelto desde los funerales. La culpa era demasiado grande. Pero Marina la llevó de la mano, como cuando eran niñas. Se pararon frente a las tumbas. Les debo una disculpa a ellos también, dijo Isabel con voz quebrada. Marina asintió. Todos les debemos disculpas. Yo por ser tan orgullosa que nunca intenté contactarlos después. Tú por mentir. Ellos por no investigar antes de juzgar. Esta familia estuvo rota por culpa de todos. Fue la primera vez que Isabel sintió que la culpa, aunque seguía ahí, se hacía un poco más ligera. El perdón no borraba el pasado, pero permitía respirar en el presente. Pasó un año más. Marina conoció a alguien, un hombre amable que trabajaba en la universidad. Cuando le presentó a Isabel, lo hizo con estas palabras. Esta es mi hermana. Tenemos una historia complicada, pero estamos trabajando en ella. Isabel lloró de gratitud, no por el título de hermana que no sabía si merecía, sino porque Marina estaba dispuesta a intentarlo. El día de la boda de Marina, Isabel fue la única familia de sangre presente. Marina le pidió que la acompañara al altar. No porque hayas sido una buena hermana, le dijo, sino porque creo en las segundas oportunidades. Y porque si yo pude empezar de nuevo, después de 25 años perdidos, tú también mereces esa oportunidad. Isabel acompañó a su hermana, ambas llorando, ambas sanando. Y aunque sabía que nunca recuperarían el tiempo perdido, al menos tenían esto, un presente donde el perdón, aunque imperfecto,
era posible. Años después, cuando Marina tuvo su primera hija, le puso Isabel como segundo nombre. No porque olvidé, le explicó a su hermana, sino porque aprendí que el perdón es más fuerte que el resentimiento, y quiero que mi hija crezca, conociendo esa lección. Isabel sostuvo a su sobrina en brazos y supo que, aunque había pasado 25 años viviendo con el peso de su error, tal vez los siguientes 25 podrían ser diferentes, no perfectos, pero redimidos, nunca dejó de cargar con la culpa completamente. Algunos pecados son demasiado grandes para olvidarlos, pero aprendió a vivir con ella de una manera más saludable, no como una prisión, sino como un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y que nunca es demasiado tarde para intentar ser mejores. Marina nunca olvidó lo que Isabel le había hecho. Las cicatrices estaban ahí, visibles, pero eligió no dejar que esas cicatrices definieran el resto de su vida. Eligió la paz sobre la justicia, la sanación sobre la venganza. Y ambas hermanas, de maneras diferentes, encontraron una forma de vivir con el pasado sin ser prisioneras de él. El perdón no es olvidar, no es pretender que el daño nunca existió. Es decidir que el dolor del pasado no dictará cada momento del futuro. Es una elección diaria, a veces fácil, a veces imposiblemente difícil, pero es la única manera de liberarse de las cadenas del resentimiento. Porque al final perdonar no es un regalo que le damos a quien nos lastimó, es el regalo que nos damos a nosotros mismos, a la libertad de seguir adelante, más ligeros, más sabios, y con la esperanza de que mañana puede ser mejor que ayer.